Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Juvenil División de Honor. Soy Alex Ortiz y me acompaña Guille Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y hoy os traemos un vídeo de lo que se está hablando ahora, esta misma semana, y es que un jugador, una de los que era la perla, una de las perlas de la cantera del Fútbol Club Barcelona, recientemente ha firmado con otro club, el Villarreal Club de Fútbol, que no es nada más y nada menos que Ilias Akomach. Y bueno, pues como ha habido mucho revuelo, se ha formado mucho revuelo y se ha estado hablando desde hace algún tiempo de este extremo zurdo, hoy os traemos este vídeo con toda la información para que sepáis cómo ha sucedido todo y pues no os perdáis prácticamente nada, ¿no, Guille? Sí, bueno, lo primero, hay que hablar de quién es Ilias, que yo creo que todo el mundo que esté viendo este vídeo lo conocerá. Vamos a repasar esos puntos, ¿no? Sí, los puntos más importantes. ¿Quién es Ilias? Su paso por la cantera y su año pasado en el juvenil, que yo creo que dio ese pequeño salto. Luego su debut con el primer equipo el año pasado, que fue un hecho importante y que yo creo que lo ha marcado, y su año en el filial, que contrastan un poco estos con la selección española, ¿no? Sí, en la selección española, otro punto yo creo muy importante en su evolución como futbolista. Y luego ya estaríamos hablando del tema de su contrato, las causas de su no renovación primero y luego la negociación con los equipos. De todos los equipos ahí implicados un poco en el meollo, sí, ¿no? Que han sido dos los más importantes, el Leeds y el Sevilla. Y ya por último hablaríamos de su fichaje por el Villarreal y el encaje y las características del jugador y bueno, vemos si podría tener minutos en el primer equipo o tendría que buscar una opción en el filial. Importante aquí porque al final el Villarreal va libre. Claro, va libre y su filial está en segunda, que es, yo creo, de los pocos equipos que tienen filial en segunda, así que es un aspecto interesante y habrá que verlo. Primero, ¿quién es Ilias? Pues bueno, Ilias nació en Hostalet de Pierola en el año 2004, por lo que este año ha jugado su último año como juvenil. Es un extremo zurdo hispano-marroquí, una de las mayores perlas de la cantera del Barça, hasta que lo ha fichado el Villarreal. ¿Por qué? Pues bueno, ha decidido no prorrogar su contrato y ha rechazado una renovación. Hablando de su paso por la cantera, bueno, Ilias llevaba muchos años en las categorías inferiores del Barça, desde los 6 años me parece, y ya eran muchas las voces alrededor del club que hablaban de un ascenso rápido a un primer equipo, un chico con mucho potencial. Eso se aceleró todo con la llegada de Xavi Hernández al banquillo culé y al final, pues bueno, consiguió debutar con el primer equipo con 17 años en 2021. Su debut llegó nada más ni nada menos que en un derbi donde tuvo 46 minutos para convencer a Xavi Hernández. Luego la prueba final fue en aquel partido contra el Mallorca que disputó 80 minutos y bueno, ese partido no brilló, no tuvo una gran actuación y hizo que después del partido frente al Linares en enero de 2022 en Copa del Rey, que volvió a jugar, no volvió a disputar un solo minuto después y solo entró en la convocatoria en un partido. Parece además que en este sentido han rechazado esa renovación y pues un poco quizá a lo mejor por no verse en hueco, porque es verdad que bueno, debuta con 17 años, pero no hay muchos esperando en la... Claro, era una situación complicada también y yo creo que también igual ese debut al jugador le hizo querer tener más peso en el primer equipo y esas negociaciones no han llegado. Sí, yo creo que al final ese tipo de cosas, ese debut a lo mejor tan temprano es como querer más, pero al mismo tiempo es un poco pues, lo que decimos a veces, ¿no? El caramelito para, bueno, pues quédate y te renovamos hasta te hacemos una oferta y bueno, pues te quedas, ¿no? Es un poco yo creo que eso, y yo creo que el jugador pues tiene ese hambre de jugar, que es un poco también lo que le ha pasado a Julen John esta temporada, ¿no? Que al final pues va cedido a la Morevieta, ¿no? Con esa condición y ahora parece también que está ahí, que hay un poco de revuelo. En cualquier caso, bueno, pues el jugador que era juvenil de segundo año, pues estuvo con regularidad en esa primera federación, disputó 917 minutos, con el equipo filial por los 1.599, esos 1.600 prácticamente que disputó con el Juvenil A, sumando las 3 competiciones, ¿no? de División de Honor, UEFA Youth League y la Copa de Campeones, competiciones en las cuales, entre todas las cuales se llegó a marcar 11 goles, 11 tantos. Al final, bueno, pues este era el año, ¿no? Donde daba el definitivo salto al Barça Athletic.
aunque bueno, pues seguiría echando una mano al conjunto de Óscar López para la Youth League. Esta temporada debía haber dado ese salto para asegurar ese puesto en el primer equipo para la temporada 23-24. Pero bueno, en el equipo entrenado por Rafa Márquez, bueno, pues parece que el jugador pasó desapercibido, viéndose superado en importancia pues, por muchos de sus compañeros. Sí, hay que decir que bueno, todo esto contrasta mucho con su periplo por la selección, porque es un fijo para José Lana en la sub-19, es el capitán, el buque insignia. Bueno, está abanderando al equipo en el europeo que se está disputando ahora en Malta. También fue clave en la clasificación tras esas grandes actuaciones en la ronda élite. Me acuerdo también de los 2 partidos amistosos frente a Noruega de febrero, que en uno hizo un doblete y en el otro, bueno, dio otra exhibición. Así que yo creo que también esos partidos con la selección, cuando va con la selección, recupera mucha confianza, encuentra su mejor juego, que es algo que le pasa a muchos jugadores. Al final, fíjate el contraste, ¿no? De jugar en el filial, de jugar, bueno, pues de intentar dar ese apoyo, ¿no? También en División de Honor, en la Youth League, y sin embargo, pues bueno, parece que ahí no termina de encajar, ¿no? Pero sin embargo, en la Sub-19, pues sí que es una pieza clave o importante, ¿no? Importantísima en ese conjunto, ¿no? De internacional. En cualquier caso, bueno, pues su futuro, pues un poco para esa próxima temporada, para la próxima temporada, es que desde el club fueron precavidos o han sido precavidos con el jugador, y a pesar de ese aparente, que es un poco lo que hablamos, ¿no? Ese aparente bajo rendimiento en el filial, le ofrecieron un contrato para mantener la relación entre ambas partes hasta 2027, lo que hablamos antes, lo que te decía antes. Yo creo que un poco pues, el caramelito, ¿no? Debutas y te ofrezco un contrato hasta 2027 y te mantengo porque sé que tu contrato va a terminar, no va a expirar. Yo creo que un poco ahí está un poco la clave. Y bueno, pues la sorpresa al final fue pues más que mayúscula, ¿no? Cuando se encontraron con la condición que lanzaban los representantes de Elías, que para aceptar la oferta de renovación, el jugador debía formar a todos los efectos deportivos parte del primer equipo de Xavi. Que el cual, pues bueno, ya un poco demostró, ¿no? O dejó un poco entrever, por otro lado, el año pasado, la temporada pasada, pues la poca confianza que tiene el jugador, y decidió apostar por Ángel Alarcón. Jugador que, bueno, el jugador de Castelldefels, que bueno, pues sí que ha cuajado una gran temporada en el Juvenil A, donde se le han dado más minutos, lo que le ha servido pues para debutar, ¿no? En esa Copa y en esa liga con el conjunto de Xavi. Sí, yo creo que también hay un aspecto importante que es el no ascenso del Barça B a segunda, porque yo creo que en caso de ascender su situación hubiese cambiado, al igual que la de otros jugadores, como puede ser Arnau Tenas, que también parece que abandona el club. Entonces yo creo que eso también le ha hecho daño al Barça en cuanto a no poder retener jugadores que están pidiendo un rol distinto. Claro, hubiera sido más decisivo y hubiera podido encajar mejor un poco en el proyecto. Sí, claro. Sí. Bueno, hablando de los posibles destinos que tenía Elías encima de la mesa, en marzo ya hablábamos de 2, el Leeds United y el Sevilla. Eran los mejores posicionados para cerrar el fichaje. Primero, hablando del Sevilla, tras la destitución de Sampaoli y la reciente salida de Monchi rumbo al Aston Villa, parece que no ha intentado apretar más por el extremo culé. Luego, por otra parte, con el Leeds hubo negociaciones, que las contamos también en mayo, y el club inglés ha tenido que desistir por 2 causas importantes. La primera ha sido el descenso del equipo a Championship, y ya que Ilias, pues bueno, no aceptaría recalar en un club de segunda si al Barça ya le estaba pidiendo un sitio en el primer equipo. Y después la salida de Javi Gracia, el entrenador, y la reciente renuncia de Víctor Horta, el director deportivo, que ha firmado ahora por el Sevilla, así que fíjate lo que es la vida. O sea, se han intercambiado el puesto, se han calentado el puesto, la silla el uno al otro y se han cambiado. Sí, bueno, ellos dos eran sus principales valedores quizá para llegar a Inglaterra. Y bueno, además, también según algunas informaciones, Ilias era un poco reacio al salir de España, entonces también la negociación con el club inglés se habría enfriado por eso. Sin embargo, bueno, después de que esos artículos pues se publicaran, Ilias finalmente esta semana llega libre al Villarreal tras acabar su contrato con el Barça, o sea que, bueno, pues lo que comentábamos. Eso sí, tras una vida como culé, pues el hispano marroquí dice adiós al que probablemente sea el club de su vida, ¿no? Y se suma así al proyecto Groguet.
donde pues se podrá disfrutar a priori de minutos y consolidarse como un jugador importante de primera división, firmando por las siguientes 4 temporadas. Al final yo creo que un poco la idea un poco es esa, ¿no? Al final poníamos antes también un poco el ejemplo de Julen John, que bueno, pues sí consiguió esa cesión, ¿no? Pero que al final yo creo que un poco lo que quiere el jugador o la idea un poco es seguir un poco creciendo. Al final son un perfil de jugadores que tienen mucho potencial, que quieren desplegarlo y para que no el equipo puedes dejarles se les parados, queda pequeño, claro. exacto. Entonces necesitan un poco más y es verdad que pues al final en el Barça, en estos equipos tan grandes, pues hay como lista de espera, ¿no? Para lo que le pasa un poco también al Madrid, quizá un poco incluso lo que le pasa también bueno, lo que le pasa a Julen John, lo que le pasa a Sergio Rivas, ¿no? Que están ahí como esperando también, aunque bueno, la posición ahí sí que también afecta un poco. Sí, pero bueno, yo creo que a Ilias tendrá oportunidad quizá de ocupar un puesto en esa banda de la cerámica, que ya es un contexto completamente diferente al del estadio Johan Cruyff. Es un gran salto del hispano marroquí que le llega tras un periodo importante de madurez. Su debut en primera división con 17 años en un club como el Barça, aunque estuviese en horas bajas, yo creo que le ha aportado esa experiencia que normalmente suele llegar con más edad y con más trayectoria a sus espaldas. Esa quizá es la principal razón por la que un club como el Villarreal, que trabaja muy bien con estas jóvenes promesas, le ha dado la oportunidad, se ha aprovechado de esa situación contractual y lo ha firmado. Al final, bueno, por lo que comentábamos antes también, la importancia en la selección sub-19, capitán de esa selección, a la que ahora mismo, bueno, pues que abandera en el europeo de Malta, con más de 1000 minutos en el filial, clave cuando ha podido ser en el juvenil. Ilias Akomadz, pues bueno, pues es de esas promesas del Barça que ha dejado escapar. Y este tipo de jugadores, pues al final lo que pasa es que no suelen durar mucho en el mercado, que es lo que ha pasado, ¿no? Partiendo desde esa banda derecha, pues usa esa gran zurda que tiene pues para desequilibrar al rival, combinar por dentro, irse por fuera, al final es un auténtico espectáculo y dar ese último pase en ventaja que es tan difícil de encontrar en un futbolista a veces, ¿no? Siempre es un jugador que siempre ha sido un 7, ¿no? Pero que cada vez es más un 10, ¿no? En cuanto a la posición, en el rol en el campo. Sí, bueno, el encaje que puede tener en el Villarreal, ya veremos si es en el primer equipo o en el segundo equipo. Lo veremos después de que finalice este Europa Sub-19, que es cuando se incorporará al Villarreal, y después de que haga la pretemporada con Quique Setién, que yo creo que va a ser el aspecto clave. Hablando del primer equipo, Danjuma vuelve de esa cesión en el Tottenham y parece que el club quiere venderlo, ya que no cuenta mucho con él. Piensa que puede sacar un dinero y en Inglaterra tiene mercado, al igual que Samu Chukwueze, que está muy cotizado también en Inglaterra. Esos dos factores yo creo que son importantes a la hora de pensar en ciertos minutos para Ilias en una delantera amarilla, que además también tendrá que recomponerse por la salida de Nico Jackson rumbo al Chelsea, así que veremos. O sea que al final se alinean un poco los astros y parece que las piezas un poco encajan, ¿no? En esa dinámica, ¿no? Para que Ilias pueda, por lo menos, tener la ser un jugador de rotación. Exacto, por lo menos jugar tener esos minutos y, bueno, pues al final lo de siempre, ¿no? Ganarse un poco el puesto que yo creo que lo tiene prácticamente, si le va bien, lo tiene prácticamente hecho. Sí. Hasta aquí este vídeo sobre, bueno, pues la andadura, ¿no? De este jugador, de Ilias Akomadz, que recientemente pues firmaba con el Villarreal Club de Fútbol. Bueno, y hasta aquí. Os recordamos que tenéis nuestra web, www.juvenildivisiondehonor.com, ¿vale? Para toda la información de la categoría y de sus filiales. Y, bueno, pues el usuario en nuestras redes, @juvenildh. Te recordamos que si te ha gustado el vídeo, le des like, te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de las notificaciones y en la cajita de comentarios por aquí abajo, bueno, pues ahí ya nos cuentas si te ha gustado, si no te ha gustado, si crees que nos ha faltado información, que a lo mejor no tenemos toda la información en nuestro haber y, oye, pues a lo mejor descubrimos ahí algo que nos falta. En cualquier caso, os remitimos a nuestra web, @juvenildh nuestro usuario y hasta el próximo vídeo. Hasta pronto. Will you fucking fight back?